Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos y seguidores de tu canal Despierta tu conciencia con Eneida y Contacto Arturiano, Reino Nadi Urma. Un gusto en poder recibirte en esta ocasión en el que te presento un tema bastante controversial del cual hablaremos hoy. Me refiero al juego entre egregores y tulpas. ¿Cómo son creadas las tulpas y los egregores? ¿En qué se diferencian? ¿Cómo nos ayudan o cómo nos perjudican? ¿Cómo podemos deshacernos de estos? Esto y mucha más información que te traigo en esta ocasión. Espero te guste este tema, lo puedas compartir con los tuyos en tus redes sociales, me regales un like, te suscribas si aún no lo has hecho y me acompañes a revisar este material. Te recibo con agrado, como siempre, tu amiga Eneida. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con amigos o con conocidos que se encuentran algo tristes por no lograr sus metas, sus sueños o no avanzar en sus proyectos? Nosotros siempre les decimos: atrévete a soñar, cree en ti, ten fe que lo lograrás. Bueno, no es por cualquier cosa. Nuestro cerebro es un órgano enigmático capaz de realizar cosas increíbles. Somos capaces de soñar, de creer, de crear, es decir, de materializar todo lo que nos propongamos, incluso darle vida a seres no tan agradables que son capaces de intentar controlarnos. Hablamos de los egregores y de las tulpas. Un egregor es una acumulación de energía que se concentra en planos no físicos, desde el etérico al mental, y que está asociado a un determinado concepto, arquetipo, emoción o forma de pensamiento. Hay egregores positivos, o podríamos decir que compuestos por energías de carga positiva. De la misma forma hay egregores que no son muy buenos, estos asociados a miedos, temores y todo el abanico de emociones y energías derivados de ellos. Pero para comprender el origen de los egregores, antes debemos hablar de las larvas astrales, ya que para que haya egregores primeramente debe haber larvas. Mucho se ha hablado de las larvas en el ámbito del esoterismo. De hecho, según algunos maestros del hermetismo, el descubrimiento de estas y de sus modos de operar ha sido uno de los mayores aportes del esoterismo moderno. Las larvas parásitos astrales son el producto de la condensación de energía negativa producida por una persona, las cuales se concentran en un punto a partir del cual comienzan a tomar una identidad propia hasta tornarse como una criatura autónoma. Cuando nuestros pensamientos y sentimientos negativos se repiten y persisten, van tomando un cuerpo propio. Así es que comienza a conformarse una larva, la cual, adherida al campo áurico de la persona, se alimenta de la energía de su anfitrión. Una larva se asemeja a lo que la psicología llama un complejo, una estructura psíquica independiente de quien la posee. Nuestras obsesiones, sean del tipo que sean, son larvas. De hecho, toda obsesión es un sentimiento o un pensamiento que se sienten y piensan por la persona, independientes de su deseo y su voluntad. Las larvas funcionan como parásitos energéticos, los cuales viven en nosotros. En especial de nuestra energía psíquica se alimentan. Las obsesiones, temores y vicios son claramente larvas. Todo lo que siendo nuestro nos domina, sin que nosotros podamos controlarlo, es una larva. Como ocurre con los malos hábitos, lamentablemente, erradicarlas no es sencillo, especialmente cuando éstas llevan muchos años de formadas. Las larvas no quieren morir y al vivir exclusivamente de nosotros, tienden a realimentar los sentimientos y pensamientos que las mantienen vivas. Ellas inducen el temor al temeroso,
aportándole ideas que lo atormentan, llenan de sentimientos de ira al iracundo, incentivan deseos apasionados al lujurioso y un gran etcétera. No solo las obsesiones son larvas, también lo son prejuicios, ideas y sentimientos arraigados, irracionales e inamovibles. Por su parte, los egregores, una vez que han adquirido independencia, se tornan autónomos del grupo de personas que lo ha generado, pasando a dominarlas. El objetivo de estas criaturas finalmente es apoderarse de su creador. Actualmente nuestra sociedad está de algún modo infectada de energía egregórica por la influencia de los medios de difusión y la instalación masiva de ideas. Así es que gregariamente las ideas se repiten y se asumen como verdades absolutas. Un claro ejemplo son las constantes noticias negativas sobre la pandemia que vemos diariamente, provocando una psicosis en caer contagiados y muchas cosas de las cuales vivimos hace algunos años. Aunque nos cueste aceptarlo, somos manipulados por los egregores más fuertes, los cuales se expresan a manera de ideas irrefutables, de prejuicios y de dogmatismos ciegos. Todo aquello que moviliza a las masas en torno a una idea destructiva es un egregor. Hablemos del nazismo, por ejemplo. Así como todas las corrientes radicales poseen su egregor. Un egregor equivale a la zona oscura provocada por un objeto iluminado. Cuando quienes deben transmitir una verdad en paz lo hacen desde el totalitarismo y la violencia, están creando un egregor que lo convierte cada vez más en fanáticos e intolerantes. Dentro de los dogmas religiosos pueden surgir algo así como falsos dioses, los cuales son adorados muchas veces en lugar de la verdadera divinidad. La Inquisición ha sido una de las grandes egregores de la Iglesia romana, así como lo ha sido también la Inquisición protestante. Estos falsos dioses nos hacen vivir lo falso como verdadero, lo intrascendente como trascendente. Cuando los egregores se han desarrollado en el tiempo, adquieren un cuerpo simbólico, el cual es siempre una expresión cabal del imaginario que los formó. Se debe de tener en cuenta que ciertos demonios son en realidad egregores, así como muchas deidades oscuras de la antigüedad como Moloch fenicio. Cuando los egregores reciben culto o adoración por medio de ritos, su poder se torna terrible, poderoso, en especial si se alimentan de la energía recibida de sacrificios. Toda muerte que se realiza en nombre del egregor lo alimenta e incrementa su poder. Las grandes guerras han alimentado a los egregores nacionalistas gracias a la inconmensurable energía producida por la voluntad de millones de personas, sumado al poder mágico energético que posee la sangre, fuerzas que han dado a los egregores que son las guerras una vitalidad abismal. No son las almas de los difuntos lo que alimenta al egregor, sino la voluntad de los que luchan y el dolor de los que sufren. En la creación de egregores se utiliza la imagen de deidades de todo tipo, no solamente de los grandes cultos del pasado, sino también puede ocurrir con personajes de novelas, seres de las leyendas o de la literatura. Esto que parece tan fantástico y hasta un juego, es en verdad extremadamente peligroso. Al alimentar de vitalidad a estas imágenes por medio de un culto, se les está abriendo la posibilidad de que en un momento adquieran una vida propia. Estas se convierten en egregores, en entidades artificiales. Los egregores son entidades parasitarias porque viven de la energía de aquellos que los crean. Se cree comúnmente que todo aquello que está relacionado a una creencia colectiva es producto de un egregor. Algunos confunden a los seres de luz,
a los seres espirituales con egregores, lo que es un grave error. Los seres de luz, como por ejemplo los ángeles, son creaciones divinas y no humanas. Los espíritus de luz, a diferencia de un egregor, se acercan a las personas actuando como entidades benefactoras, generadoras de luz y de vida, mientras los segundos son vampiros que viven de quienes están ligados a su energía. Por ejemplo, si un grupo humano con un sentimiento negativo en común se disuelve, su egregor muere lentamente, ya que se le quita la energía vital del grupo que lo formó. En una etapa inicial, el egregor de un grupo cede parte de su energía hacia la persona que experimenta una mejoría. Si se trata de un grupo vinculado con la religión, la espiritualidad o la sanación, y la persona está enferma, ésta suele mejorar de su enfermedad o incluso curarse. Este bienestar aparente le creará una dependencia hacia el grupo y sin saberlo, su devoción lo convertirá en un nuevo alimentador del egregor. Si un determinado momento la persona siente la necesidad de abandonar esta energía grupal, el egregor le pondrá obstáculos para que deje gran parte de su energía en él o a base de fuerza de voluntad después de percatarse del origen de la manipulación. Esta es la razón principal por qué algunas personas son incapaces de abandonar posiciones mentales aberrantes o por qué es tan difícil abandonar una secta. Por otro lado, tenemos a la tulpa. Dentro del budismo tibetano, la tulpa es un Vajrayana, es decir, una entidad espiritual creada por el pensamiento, según Walter Evans, en el libro tibetano de la Gran Liberación. La tulpa se crea a través de la visualización clara e intensa y sostenida de un objeto o entidad, y que solo las mentes cultivadas en la meditación, hablamos como los yogis, los lamas tibetanos, son capaces de crear y deshacer tulpas a voluntad. La tulpa es como un fantasma o ectoplasma creado por un monje o iniciado después de una larga meditación. No es una simple visión, sino todo un fenómeno dotado de consistencia física, que es capaz incluso de emitir olores, sonidos, formas, entre otras cosas. Puede tomar la forma de un animal o un objeto, un edificio, un paisaje o un ser humano, un ente. Las personas que crean un tulpa tienen que estar seguros de querer crear uno, porque se puede convertir en una gran carga para su creador. Creación y evolución de una tulpa. Para crear una tulpa es necesario tener una mente disciplinada, habituada al aislamiento y contar con la ayuda de ciertos rituales que permitan la materialización de las ondas mentales. Sin embargo, a diferencia del espiritismo occidental, no se requiere de la presencia de un médium y las sesiones para su creación pueden realizarse a plena luz del día. Según la creencia, este puede hacerse visible ante otras personas, llegando incluso a adquirir voluntad propia. Por lo general, estas proyecciones mentales tendrían una vida corta. Lo normal es que se desintegren casi inmediatamente después de ser creadas. Sin embargo, si el pensamiento que los creó fuese particularmente intenso, este producto de una obsesión o de un temor arraigado, la onda de pensamiento transformaría la materia producto mental en una energía que tendría una vida más larga e intensa. El ente va aumentando su poder a medida que más gente crea su existencia. Una vez que los tulpas empiezan a existir en forma autónoma, sin que sus creadores hayan tomado la precaución de controlar cuando aparecen y cuando desaparecen, se supone que dejan de ser imaginarios y ya no son tan fáciles de controlar o eliminar.
el tulpa de Alejandra David Nell. El caso más famoso documentado acerca de un tulpa fue el de la exploradora Alexandra. Ella fue además una famosa escritora, periodista, orientalista y espiritualista franco-belga. En 1924, Alexandra viajó a Lhasa, capital del Tíbet, una ciudad vedada para los extranjeros en aquel entonces. Los monjes tibetanos que la acogieron le comentaron acerca de los tulpas y Alexandra intentó crear uno a través de un prolongado proceso que le costó meses de visualización y de constantes ritos místicos. El tulpa que eligió crear era inofensivo, un pequeño monje gordo, alegre, bonachón. Este ser imaginario fue visto por Alexandra en una sesión y desde allí comenzó a seguirla a donde iba como si fuese una mascota. Durante esta primera fase, solo Alexandra era capaz de ver a esta tulpa, pero sus continuas interacciones con este ser fueron confiriéndole más energía y posteriormente cuentan que algunos monjes lo llegaron a ver, pero lo peor vino después. Cuando se percató que el experimento le salió mal, la tulpa, creada por Alexandra, comenzó a cambiar de un aspecto, volviéndose más delgado y adoptando rasgos faciales malévolos, junto con una sonrisa pícara y una mirada maligna. Según su propio testimonio, el tulpa se volvió agresivo e impredecible. Entonces Alexandra se sintió atemorizada, sobre todo después de que ciertos monjes le confirmaron haber visto al tulpa maligno junto a ella, que se estaba desfigurando rápidamente. En su libro Magic and Mystery in Tibet, Alexandra narra que le tardó 6 meses disolver al tulpa y años después comentó su experiencia con el tulpa en estas palabras: no hay nada extraño en el hecho de que pueda haber creado mi propia alucinación. Lo interesante es que en estos casos de materialización, otras personas ven las formas de pensamiento creadas. El experimento Owen. Algunos parapsicólogos están convencidos de que el significativo número de casos de fantasmas y de poltergeist no son más que materializaciones mentales creadas por la energía psíquica de alta coherencia. Ese era el caso de la Sociedad de Toronto para la Investigación Psíquica, cuyo director, el Dr. A.R.G. Owen, organizó un experimento a inicios de los años 70 para comprobar si era posible crear un fantasma. ¿Señales de un inminente final? Owen reinició a 8 sujetos de distintas profesiones y les encargó la tarea de crear un personaje histórico ficticio. El personaje construido por los voluntarios fue un aristócrata al que llamaron Philip Aylesford, un inglés del siglo XVII que sufrió por su matrimonio no correspondido, pero a la vez terminó provocando en forma involuntaria la muerte de su amante gitana, tras lo cual se suicidó, lanzándose desde la torre de su castillo. Todos estos detalles fueron acompañados por bocetos, relatos, conversaciones y descripciones que sirvieron para que el grupo visualice una imagen más vívida del personaje que serviría de tulpa. El equipo realizó sesiones de visualización grupal durante más de un año, pero nada daba resultado y lo único que notaron era que algunos miembros afirmaban sentir una fuerte presencia. Sin embargo, todo cambió cuando optaron por el método espiritista. Con el ambiente adecuado, usando velas, penumbras, una mesa redonda y el típico proceso en el cual los participantes se toman de las manos, estos empezaron a realizar invocaciones. Poco tiempo después de este nuevo método, en una sesión todos presenciaron que alguien golpeaba la mesa y entonces intentaron entablar comunicación con la entidad. Acordaron que un golpe sería sí y 2 golpes serían no. Sorprendentemente, la entidad respondió y todas sus respuestas correspondían con la descripción de Philip Aylesford. También cuentan que la mesa llegó a flotar y por último, que el espíritu no sabía nada
que no reflejase algo de Philip y su mundo ficticio. El grupo concluyó que realmente habían creado una tulpa. Sin embargo, quedará en el misterio si realmente fue un espíritu que había estado con ellos desde tiempo atrás y se entretenía haciéndoles creer que era Philip. Nos queda claro que hay que tener mucho cuidado en aquello en lo que ponemos nuestra intención, debido a que si lo creemos, lo creamos. Y como se nos comentó durante toda esta investigación, muchas de las veces se nos sale de la mano todas estas creaciones y llegan a tomar su vida propia. Así que hay que ponerse las pilas para que estos seres, para que estos entes no tomen las riendas de nuestras vidas y se conviertan en enfermedades como esquizofrenia, depresiones y bueno, un sinnúmero de casos que hemos visto. Como podemos darnos cuenta, el egregor es la creación pero en colectivo y el tulpa es una creación totalmente personal. Así que amigos, espero que este tema les haya sido de mucha utilidad. Puedan compartirlo con sus amigos y sus familiares en sus redes sociales. Me regales un like, te suscribas si aún no lo has hecho y me acompañes en mi siguiente edición. Te mando un gran abrazo de luz, sanador y protector para ti y los tuyos. Nos vemos hasta la próxima. Se despide de ti como siempre, tu amiga Eneida. Bye.